Buen día, Emiliano, ¿cómo estás? Buenas tardes, Esteban. Acá tenemos 6 horas de diferencia, 4 de la tarde. Todo muy bien. ¿Vos? Bien, bien. Lástima que no pudimos salir en vivo porque cuando es el programa, este lunes, son las 9 de la noche acá y tendría que estar sin dormir. Mira, lo podía haber hecho tal vez de gira, si es que era un viernes, un jueves. Claro. Pero, Bueno, en principio, como le dije a mis oyentes, sos un amigo economista que está viviendo en Israel, tiene su familia, su mujer, su hijo, y se ha integrado extraordinariamente a esa comunidad. Pero entonces lo que yo quería un poco es ver desde su mirada ¿cómo es la sociedad israelita en Israel, digamos? Hay muchas etnias diferentes, no digo etnias, pero digo comunidades diferentes. ¿Cómo es? ok, bueno, primero antes de comenzar a hablar sobre la cultura, digamos, israelí, puedo comentar que algo de lo que más me sorprendió en Israel, yo he viajado mucho también debido a mi trabajo, luego tal vez hablaremos un poquito, he viajado mucho a África, Asia y Latinoamérica bastante, pero no encontré de verdad ninguna sociedad tan parecida a la Argentina, de verdad, como la israelí. Es impresionante. He estado muchas veces en España, por supuesto. Nada, no hay nada que se le asemeje. Eso primero es sorprendente, ¿no? Después, adentrándonos un poco, después si quieren elaboramos un poco por qué es tan parecida a la Argentina, pero después adentrándonos un poco a la cultura, yo creo que lo que más la identifica, como vos comentabas, Esteban, es el grado si es que existe la palabra, cosmopolitilidad, no sé cómo se dirá, es muy cosmopolita, muy cosmopolita. Y eso lo caracteriza y le da una forma de ser muy particular. Porque al ser tan cosmopolita, obviamente si necesitas una sociedad que funcione, necesitas aceptar al otro, por un lado, con sus diferencias. Y por otro lado, si bien es tan cosmopolita, dado que los une una religión o por supuesto hay mucho ateísmo acá también y agnosticismo, pero los une una idea, ¿no? O un pueblo, que sería el judaísmo. Entonces, es muy cosmopolita, pero al mismo tiempo, en situaciones extremas, todos tiran para el mismo lado, sería. Bueno, en cierta medida, Argentina se constituyó también con ese cosmopolitismo que vos llamás, porque, no sé, en la década, cuando comenzaron las inmigraciones de italianos, de alemanes, de judíos, de árabes, fueron constituyendo también comunidades, al punto que acá, hoy, y vos lo sabés muy bien, tenemos el hospital alemán, el hospital italiano, el hospital español, el hospital francés, el hospital israelita, y ahí ya tenemos 5 comunidades distintas que fueron lo que constituyeron también la base cultural y económica, o por lo menos la transformación de la cultura en Argentina. Así que es comprensible lo que vos decís y equiparable a lo que fue la Argentina hace 100 años. También el Estado de Israel es nuevo. Es cierto, es cierto. Yo cuando comento que es parecido a la Argentina, sobre todo en el modo de vida de la gente, sería en el día a día. ¿Qué me refiero? Por ejemplo, les encantan las reuniones, les encantan los sobremesas, les encanta estar reunido, les encantan los chistes, los chistontos. Es una sociedad alegre, es una sociedad como la Argentina. La verdad que la Argentina yo la veo al menos de esa forma. Eh, Le gusta vivir, ¿no? Y le gusta vivir con gente alrededor, a la gente. Así que sí, Claro. en ese sentido. Pero sí, es cierto que tenemos una historia muy similar. Digo, los tanos bueno, mi familia, de hecho, mi familia, parte de padre y madre, Fusiniano y Piamonte, que se fueron también a la Argentina a buscar algo, ¿no? Que no sabían ni qué eran, seguramente Esteban, tu familia también, y la de otra gente, mucha gente. Se encontraron en un país
solos, ¿no? Con una relación de gente completamente distinta. Si eran del mismo país, tal vez eran de otra zona, y si eran de otro país, tal vez hasta hablaban otros idiomas. Y bueno, y se generó lo que nosotros conocemos, ¿no? La milonga, los tangos y todo ese tipo de cultura. Y acá se da algo muy particular también. Hay tipo de canciones, le dicen Mizrahit, por ejemplo, la canción. Es una canción de esta combinación de zona de distintas partes, de gente de distintas partes del mundo. Y Mizrahit significa, bueno, traducido Medio Oriente, pero es una música muy particular. Es así, una música muy israelí sería, ¿no? Muy bien. ¿Y se baila? Se baila, o sea, al estilo israelí. Son muy robots los israelíes, jugando al fútbol, y en eso es muy distinto al argentino, y también bailando, ¿no? Este es el paso clásico, ¿no? La No sé si lo mano, ven, los oyentes no lo ven, pero este es el paso clásico israelí. No es tan cero como el tango. claro. Y hay una cosa que sí me resulta interesante, y en eso también creo que hay cierta equivalencia con Argentina, que es el desarrollo de nuevas tecnologías, la innovación. Acá fue muy fuerte el tema de la biotecnología, porque tenemos 3 premios Nobel ligados a la biología, y también en el caso de la energía atómica hubo un buen desarrollo y demás. Hubo innovaciones. Pero Israel es prácticamente un país innovador en lo que hace a la ciencia, y su desarrollo económico se fundamenta mucho en la innovación tecnológica. Claramente. Hoy en día el Producto Bruto israelí depende profundamente en lo que sería el sector high-tech, que llamamos nosotros, que no solamente es un sector y con gente, digo, la sociedad está dividida, hay digamos, una ruptura, ¿no? En la sociedad entre el mundo high-tech y el mundo no high-tech, por supuesto. Después podemos hablar también de los problemas, ¿no? Que esto genera, pero el mundo high-tech está hoy en día sustentando, imagino, 60-70% toda la economía israelí. Y vemos, si uno ve, no solamente uno puede ver el shekel, ¿no? La estabilidad del shekel a lo largo del tiempo. Es una de las monedas más estables del mundo, el shekel hoy en día. Pero también lo vemos en la economía, cómo creció la economía, no solamente para el sector high-tech, sino cómo la cascada generó también en otros sectores una expansión, ¿no? De su poder adquisitivo. Pero todo por parte de este pequeño sector, que no solamente de vuelta es otro tipo es como una subdemografía dentro de Israel, sino que tiene su propio lugar. O sea, acá nosotros tenemos, por ejemplo, dos ciudades como una especie de, entre comillas, ¿no? Silicon Valley, le podemos llamar. No es eso, pero algo por el estilo, donde están ubicadas las empresas high-tech y donde mucha gente relacionada a la empresa high-tech vive, ¿no? Herzliya, una de ellas, por ejemplo, la más conocida. Entonces sí, el high-tech hoy en día acá es sin duda el motor económico del país. Ahora, Emiliano, la suerte que tengo de estar hablando también con un economista. ¿Cómo fue ese paso de la hiperinflación que tuvo en su momento Israel hacia esta moneda estable? ¿Hace cuánto tiempo que está esta moneda estable? Y habría que ver los gráficos, pero unos 15 años aproximadamente. Pero no solamente eso, sino que si uno se pone a pensar, siendo un país bélico, ¿okay? Si uno ve otros países bélicos, Turquía o países por la zona, no hablo de Afganistán y demás, porque sabemos que hay otro tipo de contexto, pero si uno ve potencias económicas que a vez son bélicas, generalmente cuando se genera una guerra, nosotros tuvimos no solamente guerras, sino intifadas, generalmente en otras economías el valor de la moneda fluctúa, ¿no? Bueno, es lógico, ¿no? Porque la incertidumbre que genera una guerra. En Israel, uno ubica el gráfico del exchange, del shekel dólar, por ejemplo, y ubica las guerras, ¿no? Lo superpone y ve que no hay movimiento. Aún siendo que estamos combatiendo tal vez con Irán, una potencia tal vez nuclear, ¿no? Pero no hay movimiento, no hay movimiento. Ya está como asumido tal vez que Israel va a triunfar, eso es una parte. U otra parte es que tal vez
hay una escisión tan grande entre la economía y todo el aparato bélico que eso no afecta. Mirá vos. ¿Cómo se generó? Sí, la hiperinflación de hecho fue muy similar a la Argentina. Yo de hecho tuve la suerte de, cuando estudié la maestría acá en Israel en economía financiera, de estudiar con un profesor que estuvo en el Banco de Israel lidiando con esa hiperinflación. Estamos hablando de tocó los 142% anuales en su momento. ¿Y cómo lograron salir? Bueno, por supuesto es una decisión económica apoyada primero, por supuesto, por todo el país. Por eso también explicaba un poco antes acerca de cómo, si bien hay una sociedad muy cosmopolita, con características muy distintas dependiendo de la etnicidad de la persona, cuando hay un objetivo, la gente realmente se pone con ese objetivo, ¿no? O sea, y sigue la línea que indica, podemos decir, el primer ministro o el gobierno de turno. Es decir, que esa vieja palabra y concepto que la unión hace la fuerza está absolutamente demostrado en Israel, ¿no? Completamente. Lamentablemente, acá nosotros todavía seguimos en una pelea un poco absurda, porque tampoco creo que está faltando una Golda Meir, ¿no? Eh, que para que reconstruya. Bueno, no sé, no quiero hablar de Netanyahu porque no. Claro, hoy, bueno, cuando me preguntabas acerca de cómo hizo también Israel para llegar a donde está hoy a partir de una hiperinflación, justamente vos lo comentaste, el mago, acá le dicen el mago, ¿ok? Porque siempre saca de la galera un truco para mantenerse en el gobierno. Pero vive Netanyahu y bueno, y aclaro, yo no voté en las últimas 2 elecciones al Likud, que es el partido de Netanyahu, pero sí le reconozco, de hecho estoy leyendo un libro sobre él en este momento, muy recomendable, se llama Bibi, sus momentos turbulentos. Excelente libro, excelente, muy recomendable, de cómo él, con una visión de mediano y largo plazo, construyó no solamente, por supuesto, su propio partido y su propia figura, sino el Israel que tenemos hoy. Yo dije 15 años aproximadamente. Netanyahu empieza su carrera política como ministro de Economía. ¿Okay? Antes, por supuesto, de liderar el Likud. Y ya en su momento él comenzaba a hablar de lo que era el cyber, lo que nosotros hoy conocemos como high-tech. O sea, realmente enfocarnos al producto cyber y utilizar lo que el servicio militar tiene como ventaja relacionado al cyber, por las ciberguerras, podemos llamar, tomar ese tipo de producto del aparato militar y exponerlo al aparato privado y generar ingresos a partir de esas exposiciones de nuevas tecnologías. Y eso es una línea muy clara, y es por eso también que, bueno, Bibi Netanyahu se mantuvo mucho tiempo en el gobierno. Hoy en día está muy cerca de ganar, creo que su cuarta elección, ¿no? Estamos hablando, ya estuvo 12 años, podría llegar a estar 16 años. Claro, Hoy tiene 12 años. dice que se vio también su modalidad en esta solución de la pandemia, donde pudo hacer convenios con diversos países y proveer a Israel de vacunas como para vacunar a una velocidad extraordinaria. Bueno, primero tenemos una ventaja. Estamos en campaña política, lo cual significa que Corona fue también campaña política para Israel. Y eso es una ventaja, ¿cierto? Porque, por supuesto, el gobierno de turno se lanza con todo lo que tiene a conseguir vacunas, porque sabe que tiene unas elecciones prontas. Número dos, la estabilidad primero, no hablemos de la personalidad del primer ministro, sino de la estabilidad del haber estado 12 años, haber sido también un embajador en la ONU, haber estado, digo, haber sido ministro de Exteriores propio cuando él fue primer ministro durante mucho tiempo, le da por supuesto un poder
¿no? Ante otros gobiernos mucho más fuerte. Digo, me viene hoy Alberto, ¿no? Alberto está hace 1 año, 2 años en el gobierno. Digo, yo soy de este tipo, ¿eh? Yo apoyo a este gobierno. Pero yo soy Pfizer, ¿no? Y me viene Alberto, que está hace 2 años y tuvo un conflicto gigante con Macri y una deuda inmensa con el FMI, y todavía no se sabe qué va a suceder. La mitad de los argentinos no lo quieren y hay una grieta inmensa. O sea, es como una inversión, ¿no? Esto es una inversión. ¿Cómo puedo yo confiar en un gobierno de que estará en un futuro si hoy en día el gobierno de Alberto está muy criticado y es un nuevo gobierno? En nuestro caso es al revés. Te viene Bibi con 12 años en el poder, con otros 4 años estuvo intermitente también anteriormente, con una potencia increíble en lo que sería relaciones exteriores, y con una particularidad que hoy en día Israel fabrica y exporta la mayor parte de la tecnología relacionado a lo que es cyber, justamente. Y todo el mundo sabe que el futuro es cyber, ¿no? O sea, en el sentido de que todo se está digitalizando. Claro. Entonces, venís con esa postura. Bueno, la verdad que te voy a convocar a otra charla porque es muy, muy interesante esta experiencia que vos estás teniendo acá y el valor que tiene de transmitirla también, porque si bien nuestros oyentes quizá no están dentro de las estructuras gubernamentales, o quizás sí, es valioso un testimonio como el tuyo, y además como sé que tenés que ir a un asado. Exactamente. me, me dijiste que tenías Como el te tiempo dije, contado. hay muy cosmopolita, y por supuesto uno de esos grupos son argentinos y uruguayos, en los cuales soy amigo de un grupo muy grande, así que nos juntamos a comer un asado. Como si fuese un parque centenario, pero en un parque de Farsaba. Qué bárbaro. Bueno, Emi, muchísimas gracias, te mando un gran abrazo y espero que nos encontremos nuevamente para seguir esta conversación. Por favor. Muchísimas gracias, Esteban, y bueno, espero que continuemos pronto. Chao.